Existen muchas maneras de remediar una injusticia o de resarcirse por un daño sufrido. Existen muchas formas de comportarse. Existen muchas oportunidades que se pueden aprovechar o no para cambiar una historia, tal vez enderezar su curso. Bueno, nuestro personaje de hoy eligió una manera original, nada banal, de encontrar satisfacción respecto a todo lo que le han hecho. En cuanto a sufrimientos personales y físicos, nuestro personaje dejó tras de sí una rica documentación, un método de investigación eficaz y un nombre que se ha convertido en sinónimo de búsqueda de justicia. Nuestro personaje de hoy es Simón Wiesenthal. Como saben, para nuestros videos usamos fuentes historiográficas que no siempre son accesibles desde Italia. Aún hoy, si van a Viena, pueden ir a un centro que se llama Simón Wiesenthal. Es un centro de documentación, es un centro de investigación, es un centro que funciona esencialmente para encontrar la verdad y, sobre todo, evitar mistificaciones o, peor aún, mentiras. Es un centro de investigación sobre el Holocausto, sobre esa inmensa tragedia del siglo XX que vio al ser humano perseguir a otros seres humanos, a sus semejantes, por cuestiones étnicas, lingüísticas, ideológicas, religiosas, morales. Una locura que esperamos no ver de nuevo. Y precisamente por eso existe el Centro Simón Wiesenthal, el centro de documentación, para evitar que todo esto se repita. ¿Por qué ese hombre, Simón Wiesenthal, vivió la locura humana en carne propia? ¿Quién era Simón Wiesenthal? Era un judío de Galicia que creció inicialmente en lo que era el Imperio Austrohúngaro y luego en lo que se convertiría en Polonia. Era un ingeniero ferroviario, muy bueno en su trabajo. Y también parte de ese trabajo le sería útil, años después, para poner a salvo a su esposa Kila Müller, con ella que había aceptado casarse con él, sin importar las persecuciones. Sí, porque Simón Wiesenthal era judío. Y los judíos, sobre todo a principios del siglo XX en el Imperio Austrohúngaro, pero aún más en la resurgida Polonia y posteriormente en los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, no tuvieron una vida sencilla. Simón Wiesenthal, por ejemplo, empezó a vivir su pesadilla. Después del pacto Molotov-Ribbentrop, después de ese pacto infame entre dos grandes totalitarismos, dos grandes dictaduras, ambas sanguinarias, que decidieron repartirse el territorio incluso antes de haberlo conquistado. Polonia, una buena parte, para la Alemania nazi y las provincias orientales, incluida Leópolis, para la Unión Soviética. Simón Wiesenthal tuvo que cambiar de ciudadanía 3 veces en su vida, cuando aún no había cumplido la mayoría de edad. Primero la ciudadanía austrohúngara, luego la polaca y después la soviética. Pero en 1941, después de haber sufrido ya varias injusticias, primero bajo los polacos y luego como súbdito de la Unión Soviética, en 1941, Simón Wiesenthal conoció el horror nazi, la Operación Barbarroja, la conquista armada de Ucrania, Bielorrusia, los estados bálticos y parte de la Rusia europea. Por parte de las fuerzas armadas nazis y sus aliados, Simón Wiesenthal fue arrestado en muy poco tiempo. Gracias a su pasado como ingeniero ferroviario, logró ayudar a su esposa a escapar. La resistencia polaca, a cambio de los planos de los intercambios ferroviarios realizados por el propio Wiesenthal, le proporcionaron a la esposa de Wiesenthal documentos falsos que le permitieron evitar el internamiento y escapar. Wiesenthal no tuvo tanta suerte. A él le tocaron años y años de sufrimiento. Primero en el gueto, uno de los tantos guetos organizados por los nazis, inicialmente como lugar de reclusión. Luego las redadas, las matanzas en masa y posteriormente los campos de concentración. De Janowska, la esposa de Wiesenthal, logra escapar. En cambio, Simón Wiesenthal es arrestado ahí, pasa de Janowska a Belzec. De Belzec es llevado a otros campos, donde conoce un horror que ni siquiera se puede comunicar, de lo increíble que es, de lo asqueroso que resulta. Si un gran escritor judío como Primo Levi escribió: si esto es un hombre, fue por una razón. Lo que Simón Wiesenthal, y muchos como él, lograron ver al sobrevivir, es realmente algo indescriptible. Wiesenthal pasó por varios campos. Pasó por Przemyśl, donde hoy está la frontera entre Ucrania y Polonia. Algunos de su grupo terminaron en Płaszów,
ese campo de concentración inmortalizado por el cine en la película La lista de Schindler. Han pasado 30 años. Los invito a verla. O a verla por primera vez. Los sobrevivientes fueron evacuados a Gross-Rosen. Al menos los que no eran los Schindler-Juden, los judíos de Schindler, a Gross-Rosen. Ahí se moría. Se moría de enfermedades, de hacinamiento, de hambre. Simon Wiesenthal salió de Gross-Rosen de milagro, sin el dedo gordo del pie derecho. Se lo habían amputado después de un accidente. En el trabajo, en la cantera, partiendo piedras, como un prisionero común. De Gross-Rosen se fue en una de tantas marchas de la muerte, apoyándose en el mango de un pico para evitar caer y sobrevivir. ¿Por qué la misión de Wiesenthal se convertiría en la de otros judíos? La de mantenerse con vida para contar lo que habían visto y lo que habían vivido. La marcha de la muerte partió de Gross-Rosen y terminó en Mauthausen, símbolo del holocausto y campo de exterminio. Ahí los estadounidenses hallaron a Simon Wiesenthal, o lo poco que quedaba de él. Un esqueleto humano, de poco más de 40 kilogramos, reducido por el hambre y las privaciones. Wiesenthal, que había pasado las últimas semanas como prisionero en una barraca destinada a los moribundos. La vida, sin embargo, se había aferrado a esos pocos huesos con una gran determinación. La determinación de querer quedarse para testimoniar. Y ahí comenzaría la segunda vida de Simon Wiesenthal. Después de reencontrarse con su esposa, Wiesenthal se dedicaría a otra labor, ya no como ingeniero ferroviario, sino como documentalista, de 1945 a 1947. Durante esos 2 años, los aliados occidentales y soviéticos colaboraron para tratar de reconstruir lo que era el organigrama del régimen nazi, para llevar ante la justicia a los responsables del horror. Fue una colaboración nada sencilla, y destinada a interrumpirse bruscamente después. Pero en el marco de esa colaboración, Wiesenthal y otros como él formaron un grupo de trabajo. Simplemente tenían que reorganizar el gran archivo de las SS, que había sido encontrado casi intacto por los estadounidenses en Berlín. Casi porque las SS en fuga habían dejado instrucciones, primero de dispersar los expedientes y luego de quemarlos. Se salvó el 95%, pero todo quedó desordenado por 2 años. El grupo, del que formaba parte Simon Wiesenthal, reorganizó los documentos, ayudó con las traducciones y también ayudó a poner los documentos en orden. Lo que estaba esparcido, lo que parecía destruido, lo que estaba solo medio destruido. Recompilaron ese archivo. Ese archivo fue base tanto para los juicios como para el trabajo, avanzando en ambos. De muchas fiscalías, de muchas oficinas de justicia, incluso federales. Ese archivo también sirvió de base para el trabajo de la Comisión Z. Ya hemos hablado de eso, abordando el caso de Bruno Streichenbach, cuyo video pueden encontrar en el canal, pero también de otros criminales de guerra. Comisión fundada por la Alemania Federal para investigar los crímenes del nacionalsocialismo, para encontrar a los responsables. La gran preocupación, tanto de la República Federal Alemana como de Wiesenthal y otros sobrevivientes, era la fuga de los responsables. O peor, que algunos se quedaran en la retaguardia de la Nueva Alemania o Austria. Algunos con una nueva identidad, otros con el mismo nombre y apellido. Como si nada hubiera pasado. Como si básicamente todo estuviera olvidado. La misión de Simon Wiesenthal era esa. No era un vengador como otros. Y en el periodo entre 1945 y 1954, actuaron algunos grupos de vengadores. De ex-detenidos, de ex-prisioneros de los campos que buscaban a sus verdugos para matarlos. Wiesenthal actuó de otra manera. Había entendido que la verdadera forma de cazar a los nazis, de perseguirlos para siempre, de sacarlos de su escondite, era evitar que contaminaran la nueva sociedad, con ese germen enfermo. Era apoyarse en los documentos, porque si algo había dejado atrás el régimen nazi, era su máquina burocrática. Una cantidad increíble de documentos, algunos desordenados, otros bien catalogados. Wiesenthal, desde ese momento en adelante, decidió empezar a trabajar, primero solo y luego en grupo, para encontrar a los grandes criminales. A uno le hicimos un video especial. Eichmann, buscado, encontrado en Argentina, con la falsa identidad de Ricardo Klemmer, identificado por testigos locales que avisaron tanto a Wiesenthal como a las autoridades de Alemania Occidental. Capturado por los israelíes, trasladado de manera clandestina a Jerusalén, juzgado y condenado a muerte. Sin por cierto, claro, hubo varias polémicas, tanto sobre el juicio a Eichmann como sobre la decisión de condenarlo a muerte,
pero también sobre el papel de Wiesenthal. Se dijo que Radalbino no hizo nada o muy poco. Otros, en cambio, testificaron lo contrario, que fue esencial en la reconstrucción de la larga huida del jerarca a través de Alemania, Austria, Italia y Argentina. Pero no se detuvo ahí. Simón Wiesenthal continuó su búsqueda. Lo dijimos para evitar que se repitiera lo sucedido, impedir que quienes cometieron ciertos crímenes hablaran abiertamente o fueran ejemplo para nuevas generaciones, y así prevenir una degeneración. Sociedad. Así, Simón Wiesenthal también logró ciertos éxitos en su vida. Pensemos en Franz Stangl, excomandante de Treblinka, y antes de eso de Sobibor. En Sobibor y en la fuga rocambolesca de algunos prisioneros. Hemos reservado un video especial que pueden encontrar en el canal. Franz Stangl era uno de los primeros 50 nombres en la lista de buscados. Stangl había logrado escapar de los aliados. Había huido a Austria en mayo del 48, luego llegó a Italia, a Roma. La Cáritas, la Asociación de Caridad Católica, le había proporcionado un pasaporte de la Cruz Roja y un boleto para Siria. Desde Siria, luego, Stangl había emigrado a Brasil en 1951. Bueno, Simón Wiesenthal, como ya había hecho con otros, había aplicado un método que combinaba el periodismo de investigación, el trabajo de detective privado, el de policía y el de archivista. Estos 4 métodos, juntos, le habían permitido a Simón Wiesenthal encontrar a Stangl, como lo hacía Wiesenthal. Imaginen un rompecabezas, un gran rompecabezas. Abren la caja y encuentran todas estas piezas que hay que encajar. Al principio lo sé, es una locura. Piensan que es imposible. Luego, poco a poco, tal vez encuentran algo que encaja, pero a veces no encuentran las piezas correctas. Incluso temen haberlas perdido. Wiesenthal usó el mismo método. Las piezas del rompecabezas. Las encajaba con mucha paciencia, sin perder la razón, sin distraerse. Cada vez que añadía una información, la verificaba y luego, si era posible, la colocaba en el rompecabezas, hasta encontrar la manera de hacer que todas las piezas encajaran. Franz Stangl fue detenido por la policía brasileña el 28 de febrero de 1967 y extraditado a Alemania meses después. Su caso ya había sido seguido por Simón Wiesenthal, quien había publicado un libro, Los asesinos entre nosotros. Era un libro de denuncia, un libro que aclaraba el papel de los asesinos con los relámpagos gemelos de las SS y el hecho de que no solo hubieran sobrevivido, sino que siguieran viviendo como ciudadanos responsables y respetables. Algo que debería helarnos la sangre a todos nosotros. Wiesenthal los buscó, otros buscaron a Erwin Braunsteiner. La yegua de Majdanek, la yegua loca de Majdanek, la sádica, la mujer cruel, que recibió su apodo de yegua loca, porque pateaba a sus víctimas, dándoles patadas histéricas hasta matarlas con botas de clavos. También había buscado en vano a Joseph Mengele. Lo había identificado. Había logrado encontrarle el rastro primero en Grecia, luego en El Cairo, en España, en Paraguay, pero nunca logró capturarlo. A inicios de los 70, Simón Wiesenthal es visitado por el periodista y escritor británico Frederick Forsyth. Forsyth ya tenía varios éxitos en su haber, primero como corresponsal de guerra en Biafra. Ya hemos hablado sobre la guerra civil de Biafra. Y luego como novelista. Su novela debut, El Día del Chacal, fue un bestseller mundial, y pronto tendría una película basada en ella. Forsyth estaba trabajando en una segunda novela, una novela ambientada en Alemania, con un periodista de investigación como protagonista y ex-nazis que permanecían en las sombras como antagonistas. ¿Y qué mejor fuente que Simón Wiesenthal, el cazador de nazis, para documentarse sobre el tema? Ahí Wiesenthal tuvo una genial idea. En ese tiempo, el más buscado era Eduard Rossmann, el carnicero de Riga y ex subcomandante del gueto, quien desapareció en abril de 1945 sin dejar rastro. En lugar de inventar un villano inexistente, tal vez aprovechando la documentación sobre otros criminales de guerra, Wiesenthal le sugirió a Forsyth que utilizara el nombre, apellido y carrera de un criminal que en ese momento era inalcanzable. Un criminal que todos, o eso creían, buscaban. Porque Simón Wiesenthal había aprendido algo más. La compenetración de los ex-nazis en la sociedad de la Alemania occidental y Austria de la posguerra era tal, por lo que la consigna, el compañerismo,
era más fuerte que el sentido de justicia. En muchas oficinas de policía, en muchos tribunales y en varios despachos de abogados, había ex-nazis, algunos con su nombre visible y otros con identidades falsas. No podías confiar completamente. El segundo libro de Forsyth, El expediente Odessa, adaptado al cine con Jon Voight, también fue un éxito. Y fue precisamente al ver esa película que un vecino del criminal fugitivo lo reconoció en Argentina. En 1977 se reabrió el caso Rossman. Tuvo que huir. Murió de un infarto después de haber logrado escapar. Era una señal de que el trabajo de Wiesenthal funcionaba. Era un trabajo agotador, difícil, no exento de riesgos. Wiesenthal fue amenazado y sufrió atentados varias veces, pero él insistía. Insistía porque no solo quería encontrar la verdad, no solo quería encontrar a los asesinos, sino lograr que la sociedad cambiara para mejor. Wiesenthal recibió críticas, no solo por el caso Eichmann, sino también por otro caso. Conmocionado a la opinión pública mundial, el caso de Kurt Waldheim, un político destacado de Austria, nombrado secretario general de la Organización de las Naciones Unidas en 1971. Cuando ocurrió este nombramiento, se le pidió a Wiesenthal que hiciera una investigación. Parecía que se había convertido en el mismo Simon Wiesenthal, una especie de notario, que certificaba si una persona pertenecía o no al antiguo partido nazi o a las SS. Wiesenthal confió en Waldheim de buena fe, pero se equivocó. La revisión no fue precisa. Después se supo que Waldheim tuvo un pasado en las Sturmabteilung, las tropas de asalto nazis, y fue oficial durante la guerra. No había cometido atrocidades personalmente, pero estaba plenamente al tanto de todo lo que ocurría, incluido el Holocausto, y no hizo nada. Las polémicas que siguieron, que acompañaron a Waldheim hasta el final de su carrera política, también arrastraron a Wiesenthal, que inicialmente se había puesto a favor del mismo Waldheim, y luego, en vano, pidió su dimisión. Todos se equivocan, incluso quienes intentan responder hasta el final las peores preguntas. El resto de la vida de Simon Wiesenthal transcurrió sin dejar de estudiar, de tratar de conseguir lo que todos hubiéramos querido ver. Justicia. Su esposa Sheila falleció 2 años antes, el 10 de noviembre de 2003 a los 95 años. Simon murió el 20 de septiembre de 2005, a los 96 años. Y ambos fueron enterrados en el Cilia, en Israel. En esa tierra de Israel, que él sentía que no merecía, porque al final no logró salvar a suficiente gente. No logró encontrar a todos los asesinos. Son pocos los que han quedado fuera de la red de controles. De Simon Wiesenthal podríamos decir poquísimos, pero hay un mérito que debemos reconocerle a Simon Wiesenthal, el mérito de haber autenticado. Un gran testimonio sobre el Holocausto. El testimonio del diario de Ana Frank, ese diario del que quizás se ha hablado demasiado, que incluso ha sido acusado de ser falso. Bueno, ese diario en realidad es pura verdad. Y si podemos afirmarlo con certeza es porque la memoria ayuda a arrojar luz sobre lo que es oscuro, y se presenta como un baluarte, tanto contra la oscuridad del pasado, como contra ciertos intentos actuales de reescribir lo que sucedió, de minimizarlo, de desacreditarlo, incluso contra ciertos intentos de que el pasado regrese. Porque lo que debería hacernos reflexionar, lo que debería asustarnos y que deberíamos entender es que el mal de vez en cuando regresa. Y si no estamos listos para enfrentarlo, si no sabemos cómo sucedió antes, si no tenemos todos los elementos a disposición, bueno, podríamos cometer un error. Subestimarlo, pensar que al final de cuentas no es nada grave, o peor aún, convertirnos nosotros mismos en cómplices inconscientes del mal. No lo podemos permitir. No lo podemos permitir por los 14 millones de personas que murieron a manos del nazismo. No lo podemos permitir. En memoria de Simon Wiesenthal, un hombre que dedicó toda su vida a la búsqueda de la verdad.